Entrevistado por el canal argentino La Nación Más, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, aseguró que durante este periodo de pandemia se ahorraron 600 millones de dólares. Muchos sectores han salido a criticar esta situación, ya que se entiende que el ahorro en tiempos de pandemia y en tiempos de crisis perjudica a amplios sectores de la población. En Europa hicieron lo mismo, los países desarrollados hicieron lo mismo o tomaron otro camino. Hoy en la letra chica, crisis, expansión o ahorro. Las economías de la Unión Europea siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia del coronavirus para firmar una caída del 11,4% en su Producto Interior Bruto en el segundo trimestre. Aunque las previsiones habían sido más pesimistas, son los peores datos históricos registrados por Eurostat. La Unión Europea suspendió sus normas fiscales sobre el déficit público por primera vez en la historia, mientras que el Banco Central Europeo lanzó un paquete de estímulo de 750.000 millones de euros como una fuerte señal de que hará lo que sea necesario para luchar contra las consecuencias económicas del coronavirus. El plan Reactivación de Francia se construye sobre 3 pilares. Primero, la transición ecológica. El gobierno quiere una economía más verde. Para esto, las empresas recibirán ayuda. Y es el segundo pilar, la soberanía económica. Y por eso el tercer pilar es la cohesión social y territorial. 35.000 millones de euros financiarán el personal de la salud y las medidas para el empleo de los jóvenes. 100.000 millones de euros en 2 años. Ce plan de relance. Este paquete de estímulo está diseñado para asegurar que la economía no se colapse. S'effondre pas, que le chômage n'explose pas. En Alemania, Angela Merkel presentó un plan de estímulo con el que apuesta a rescatar a una economía aplastada por la pandemia y las medidas de aislamiento. Haremos todo lo posible para evitar que esta crisis ponga en peligro la atención de la salud de nuestros ciudadanos o los procesos económicos de este país. Los 156.000 millones son necesarios porque es evidente que la disminución de la producción económica significará también menores ingresos fiscales. El presidente demócrata Joe Biden convirtió en ley el plan de rescate para paliar la crisis económica dejada por la pandemia. 1,9 billones de dólares en ayudas y estímulos. El paquete económico incluye además subsidios por desempleo, dinero para la vacunación y ayuda para los gobiernos locales. Actuar en economía ahora es resolver un problema de futuro. Nos estamos endeudando mucho más en términos sociales y económicos al no actuar ahora que si gastáramos plata ahora. Y esto no lo digo yo, lo está diciendo el mundo, porque en lo único que estamos siendo extraordinarios en Uruguay, ¿saben en qué somos excepcionales? En no estar poniendo recursos públicos para atender la emergencia económica. Y pasamos la pandemia. Hicimos un gasto importante desde nuestro punto de vista en el 2020 y ahora tenemos un gasto mayor previsto por la pandemia en el 2021 y ahorramos más de 600 millones de dólares. Entonces, gastamos 670 y vamos a gastar 940 este año y ahorramos 600 millones de dólares sin poner impuestos. Como cuidamos a la gente, tenemos que cuidar nuestros recursos, que son los números. Y sabemos que hay 100.000 nuevos pobres de golpe. Son el resultado no solo de la pandemia, sino que encima de los efectos nefastos que ha tenido la pandemia, están los ajustes salariales masivos y la política de recortes en la economía en un momento donde nos golpeaba objetivamente la crisis de la pandemia. Precisamos decisiones políticas fuertes en el sentido de garantizar la condición del distanciamiento social y medidas económicas para que quien cumpla ese distanciamiento no pase hambre. Es elemental. Un país que además tiene espalda financiera. O sea, cuando discutimos esto durante todo el año pasado, lo dijimos, nadie entendería en un hogar que vos hagas pasar hambre a tus gurises y tenés crédito en la tarjeta. Como si nada vas perdiendo poderes, te queda solo eso y lo que prefieres. Tus manos libres, tu mente atada, hoy de parte de ellos no podés hacer nada. No podés hacer nada.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de La Letra Chica. Antes de meternos en el tema que es crisis, expansión o ahorro, vamos a saludar a nuestro compañero, a Diego González, que está desde su hogar a la espera, todavía a la espera del resultado de ese hisopado, ¿verdad? ¿Cómo andas, Ricardo? Todo bien, todo bien. Bien, debutando con esto de los hisopados, así que bueno, mirá. con tranquilidad. Tómese. Sí. Seguramente. Casi 2 años de pandemia, venía olímpico, digamos. Bueno, vamos a hacer un buen programa seguramente, por lo menos vamos a tratar de disfrutarlo. Y bueno, como no está Diego, y entre otras cosas para acompañarnos en todos estos temas, recibimos a nuestra compañera, a Natalia Igual. Natalia, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, profe? Bien, hoy te vamos a tener todo el programa. Bueno. Nos vas a estar acompañando todo el programa. 600 millones de dólares que ahorró el gobierno sin poner impuestos, es lo que dijo el presidente de la calle. La gran pregunta es cómo se lograron y en qué áreas se llevó adelante este ahorro. Así que, Natalia, si te parece bien, para comenzar te diría, ¿cuál ha sido el discurso del gobierno sobre el ahorro? Bueno, ha sido un discurso que es coherente en realidad, tiene una línea de continuidad con lo que ha sido el discurso del presidente y también del elenco gobernante en campaña electoral, ¿no? Que básicamente hizo hincapié en dos cosas. Una, relativas a esto, ¿no? La primera es, bueno, el déficit fiscal se consideraba muy elevado durante los gobiernos del Frente Amplio y se apostaba a bajar ese déficit. Y por otro lado, se hablaba de que había un exceso de gasto en los gobiernos del Frente Amplio en distintas áreas. Ese discurso se mantiene actualmente. En el medio hay una pandemia y bueno, con todo lo que veíamos recién en el informe de políticas expansivas del gasto en otros países, en Uruguay se mantiene el discurso de la necesidad y la importancia del ahorro. Igualmente, claramente se cambian las previsiones fiscales respecto a lo que se decía en campaña electoral, porque está la pandemia de por medio. Además, aumenta el endeudamiento también. Digamos, eso fue lo que cambió, pero en realidad se sigue haciendo hincapié, como escuchábamos también al presidente, en la cuestión y la importancia del ahorro. De hecho, la ministra de Economía, Arbeleche, ha hecho ha destacado que se han cumplido las proyecciones fiscales que hizo el gobierno en el presupuesto, se han venido cumpliendo. Y eso es algo que resalta como positivo, además de que se aprobó una regla fiscal en el presupuesto, digamos, siguió un poco el plan que estaba trazado con algunos desvíos, digamos, por gastos extraordinarios por la pandemia. La ministra ha dicho, por ejemplo, en comisión cuando se presentó la rendición de cuentas en el Parlamento a mediados de julio, que en realidad se habían atendido todas las demandas que había habido en términos de combate a la pandemia. Eso fue algo que dijo la ministra en comisión. Y bueno, se le comentó por parte, sobre todo de los legisladores de la oposición, que Uruguay ocupaba uno de los últimos lugares en la región en materia de gasto. Y ahí el discurso del gobierno apunta a dos cosas. Por un lado, lo que dijo la ministra en comisión es que si bien Uruguay ocupa el último lugar, ella no lo niega y de hecho en comisión lo aceptó, que ocupa uno de los últimos lugares de la región en materia de gasto para enfrentar la pandemia, dice que, bueno, que Uruguay contaba con un esquema de cobertura social que otros países de la región no tienen, porque tiene mayor número de trabajadores formales, por lo tanto mayor cobertura de desempleo, de seguros por enfermedad, y por lo tanto estaba en mejores condiciones y tenía que invertir menos. Esa es una parte del discurso. Y por otro lado también se dice que Uruguay, si bien gastó muy poco, ese gasto es sostenible, digamos, que se mantiene en el tiempo. Y la ministra a mediados de julio mostró en comisión cómo algunos países que gastaron mucho más que Uruguay en 2020 cayeron en su gasto en 2021 y que Uruguay se mantenía estable. Entonces ella argumentaba que la sostenibilidad del gasto era otro elemento importante y bueno, de esa forma defendía de alguna manera la política que ha tenido el gobierno en materia de gasto para enfrentar la pandemia. Diego. Natalia, vamos a suponer que estos 600 millones de dólares es un número redondo. Digamos, ¿cuánto ahorró concretamente el gobierno y en qué rubros? Si podemos hacer un repaso, ¿en qué rubros fue donde se ahorró? Bueno, ahí es interesante ver qué es lo que dice el proyecto de rendición de cuentas respecto al ahorro o en otros términos, de dónde salen esos 600 millones de dólares de los que habló el presidente. Y ahí es difícil encontrarlo porque en realidad es una nota al pie en la exposición de motivos del proyecto de rendición de cuentas.
que ahí menciona cifras que podemos entender que capaz que es de esto de lo que estaba hablando el presidente, porque habla de un ahorro de 637 millones de dólares, pero no tiene desglose, digamos. El único desglose que hace es que dice que 281 millones se ahorraron porque se disminuyeron los egresos de las empresas públicas, es decir, se ahorró en las empresas públicas, y los otros 356 millones se ahorraron en distintos rubros, inciso por inciso. Hay que ir a mirar organismo por organismo. Pero básicamente hay gastos de funcionamiento que tienen que ver con los viáticos, tienen que ver con publicidad, transporte, etcétera. Y después hay también gastos de personal. Pero en el proyecto de ley de rendición de cuentas es muy difícil encontrar todo esto sintetizado, digamos, ¿no? O tener por lo menos un desglose de los 600 millones en un lugar. Hay que irlo a buscar en todos los incisos. O sea que no podemos asegurar que el ahorro haya salido del recorte de gasto de funcionamiento en su mayoría. En realidad lo que tenemos, Sí. lo que sí hay es este trabajo que yo decía de síntesis, de observar inciso por inciso, de sumar y de compilar, digamos, lo hizo el equipo de asesores parlamentarios del Frente Amplio. Y cuando la ministra fue a comisión a mediados de julio a hablar de la rendición, ahí el diputado Gustavo Olmos, creo que fue, lo que planteó fue que, el legislador Gustavo Olmos, lo que planteó fue que ahí tiró algunas cifras, ¿no? Los gastos de funcionamiento en realidad representan un 32% de lo que fueron los recortes o la disminución del gasto, solo un 32%, no explica todo, digamos. Esta cuestión porque hay un discurso de que se recortaron cuestiones superfluas, como decía yo, viáticos, publicidad, etcétera, pero en realidad también hubo un recorte muy importante de salarios, que para tener una idea, los gastos de funcionamiento fueron 99 millones y los salarios fueron 86 millones, o sea, casi en una proporción bastante parecida. Y también se recortaron mucho las inversiones, en una proporción mayor todavía, 128 millones se recortaron de inversiones. Entonces, por ahí quizás conteste un poco lo que preguntaba Diego y lo que vos preguntabas, profe, de que no solamente hubo recorte del gasto en gastos de funcionamiento, en gastos, lo que podría llamarse como gastos superfluos, sino también en gastos de salarios. ¿Y cómo se compone eso a la interna, ¿no? Los salarios, el mayor porcentaje de recorte fue en ANEP, el 44%. Y si uno va a las inversiones, hay un recorte fundamentalmente en transporte, vivienda e INAU. Esos son los recortes en inversiones, además del que mencionamos del recorte de las empresas públicas, ¿no? Y luego hay una caída, si uno mira por inciso o por organismo, o por área programática, digamos, hay una caída muy importante en educación de un 4% y hay una caída en vivienda de un 3% del gasto. Hay también un análisis que es interesante para sumar del senador del Frente Amplio, Daniel Olesker, que lo que analiza es, por ejemplo, qué pasó con ACE, ¿no? En medio de la pandemia, el prestador público. Y lo que observa es que si uno resta el fondo COVID, que es un gasto como extraordinario, bajó el presupuesto de ACE un 4% en plena pandemia y al mismo tiempo aumentaron los usuarios de ACE un 4%. Es decir, que el gasto también en salud se vio perjudicado en la pandemia. El gasto en ciencia también, aunque no tenemos números y por lo tanto no podemos sacar conclusiones, sabemos que bajó el gasto, por ejemplo, en UDELAR, ¿no? Pero no tenemos de todos los organismos científicos. Y lo último, que bueno, también se mencionó en el informe, está la cuestión de los salarios y de las jubilaciones. ONASPU, que es la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, Organizaciones de Jubilados y Pensionistas, denunció que como ellos tienen una cifra que como el gobierno ajustó por debajo de la inflación en enero, estaría de alguna manera ahorrándose el gobierno por ajustar jubilaciones por debajo de la inflación 76 millones de dólares más, digamos, ¿no? Entonces es complejo armar todo el puzzle de la caída del gasto, pero bueno, tenemos como distintos indicadores que dan cuenta de que no solamente fue un recorte de gastos de funcionamiento. Claro, no es que porque bajaron la publicidad o los gastos de locomoción, etcétera, se ahorraron 600 millones de dólares, sino que acá estamos hablando de una cifra que incluye, entre otras cosas, por ejemplo, no invertir en el mejoramiento de los servicios públicos, de Antel, de UTE, de ANCAP, etcétera. Estaba aquello de una ejecución de no más del 75% en un momento, creo que no me acuerdo si la cifra era del 75%.
O sea que más de ahí no se podía usar el presupuesto. Sí, recordemos que las empresas públicas en sus presupuestos recortaron incluso más de lo que les pedía la OPP en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el caso de UTE, recortaron más su presupuesto de lo que incluso les exigía la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Diego. Ahora, Natalia, bueno, siempre escuchamos que la inversión pública es una herramienta fundamental para los países que intentan reactivar su economía después de una crisis. ¿Qué impacto tiene este ahorro en la caída de la inversión pública? Bueno, ahí hay distintos aspectos a mencionar. Uno tiene que ver con la inversión de las empresas públicas, que lo mencionamos recién, que eso, bueno, según lo que han dicho los directores de la oposición en las empresas públicas, esta disminución del gasto y de las inversiones va a tener su correlato en un deterioro en la calidad del servicio. Y bueno, ahí está también todo un planteo que viene por parte de la oposición política de que esto es de alguna manera a propósito para generar un escenario proclive a la privatización de los servicios. Porque, bueno, ya sabemos que cualquier empresa, no es porque sean empresas públicas, sino que cualquier empresa que no invierte, no innova y va deteriorando la calidad de sus servicios y genera un escenario propicio para los señalamientos de que no está siendo eficiente y que esa falta de eficiencia tiene que ver con el modelo de propiedad, cuando en realidad tiene que ver con el modelo de gestión. Claro. Entonces, hay una dimensión del impacto de la falta de inversión en las empresas públicas que tiene que ver con eso, y otra dimensión más general que tiene que ver con el empleo, ¿no? Porque, por ejemplo, el economista Gabriel Odón el otro día en una entrevista que le hizo El Observador decía que para él el gobierno debería haber sido más activo, más audaz en la inversión pública, sobre todo en obras de infraestructura, para mitigar un poco la caída del empleo. Él decía, bueno, hay 40.000 puestos de trabajo que se perdieron antes de la pandemia, que no se volvieron a recuperar, se perdieron durante la pandemia y no se volvieron a recuperar respecto a los niveles previos a la pandemia, y por lo tanto el gobierno debería haber apostado más a la inversión para fomentar esa recuperación. Arbeleche el otro día en comisión, a mediados de julio, cuando fue a presentar la rendición, no hizo esta asociación inversión-empleo, sino que hizo otra asociación que fue salario real empleo. Ella dijo textualmente que la caída del salario real que hubo de 1,5% sirvió para amortiguar la caída del empleo. Es decir, poniendo de alguna manera en un discurso muy en línea también con el sector empresarial y con el gobierno en general, de que el salario real o el aumento del salario real o su caída, digamos, de alguna manera amortigua y beneficia al mantenimiento de las fuentes de empleo, que es una discusión, digamos, que está muy presente ahora en la discusión de los consejos de salarios también. O sea, si aumentamos los salarios vamos a tener que achicar la cantidad de trabajadores para poder pagarlos. Claro, eso fue lo que dijo ella respecto al empleo. Y bueno, sobre el tema inversión no profundizó. No, me quedé pensando en lo de sostener y lo que dijiste al principio, cuando eso de que, bueno, que si bien somos los que menos invertimos, bueno, teníamos una estructura que permitía de ciertos beneficios. O sea que de alguna manera también hay un reconocimiento que no todo era tan malo. Sí, Uruguay está en una situación, porque uno dice, es verdad que hubo un discurso también por parte del nuevo gobierno en 2020, de que se sorprendieron por los niveles de informalidad en Uruguay. Y uno, si lo mira aisladamente, uno dice, realmente son altos, pero en realidad si lo compara con la región, los niveles de informalidad en algunos países son 70 o 80%. Entonces, Uruguay es verdad que tenía una base mucho mejor, pero eso también es histórico, digamos, no es algo que surgió de los gobiernos del Frente Amplio, sino que es una diferencia histórica. Es el país que tenemos. Claro. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece bien? Y enseguida seguimos, pero vamos a ir a París. Vamos a conversar con una economista que trabaja en la OCDE, con Gioia de Melo, para ver qué fue lo que hicieron los países europeos para atacar de alguna manera la crisis provocada por la pandemia. Ya seguimos. Bien, seguimos adelante, seguimos con Natalia Campillo, con Diego, que lo tenemos por Zoom, y para analizar un poco cómo fue lo que hicieron los países o las grandes potencias para enfrentar
los temas de crisis vinculados a la pandemia, vamos a recibir a Gioia de Melo, que yo dije que estaba en París, pero en realidad trabaja en la OCDE de París, pero en este momento la encontramos en México. Gioia, gracias por atendernos esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, para empezar, ¿cuál fue la respuesta fiscal de los países ante la pandemia? ¿Puede darnos algunos ejemplos y contarnos sobre su efectividad? Sí, con gusto. Bueno, para empezar, la respuesta fiscal de los países fue una respuesta sin precedentes. Es verdad que es una crisis sin precedentes, pero la respuesta ha sido masiva, ¿no? de apoyo fiscal. Para darles una idea, los países, en el promedio de los países OCDE, el déficit fiscal primario ajustado por el ciclo en 2020 fue de 5 puntos del PIB, y la deuda pública bruta aumentó en promedio 17 puntos del PIB. Entonces, bueno, para enumerar un poco rápidamente cuáles han sido las principales medidas, bueno, primero distinguir entre medidas fiscales y medidas tributarias. Dentro de las fiscales, por ejemplo, están las transferencias, o que los gobiernos den garantías para que las empresas tomen créditos. Luego, en cuanto a medidas tributarias, diversas medidas que también importa distinguir entre las distintas etapas de la crisis, ¿sí? En cuanto a medidas de alivio en los momentos de confinamiento, para proveer liquidez a las empresas y a los hogares, y luego medidas para estimular la economía, para apoyar la reactivación, ¿sí? Entonces, bueno, en cuanto al alivio a las empresas, una de las principales medidas fue primero postergar el pago de impuestos a las empresas. También se otorgaron reembolsos acelerados de IVA. Luego, bueno, también en algunos casos se concentraron los apoyos en las pequeñas y medianas empresas. En el caso de Chile se redujo transitoriamente el impuesto a la renta empresarial para las pequeñas y medianas empresas de 25 a 10% en lo que va hasta 2022. Después, por ejemplo, darles el ejemplo de Francia, en donde las medidas han sido tanto tributarias como fiscales en general, también para apoyar a las empresas. En los momentos en los que hubo confinamiento, se les otorgaba a las empresas no solo medidas tributarias, sino que se apoyaba con una transferencia a las empresas en función de su pérdida de recaudación respecto al año anterior, otorgándoles un porcentaje de esa pérdida de facturación. También, bueno, se les exoneró temporalmente de las contribuciones a la seguridad social. En cuanto a los hogares, bueno, aquí las medidas fueron principalmente a través de transferencias, ya que es más fácil llegar a los hogares más rápido a través de transferencias que a través de medidas tributarias. Entonces, las transferencias fueron la principal medida de política, y también la extensión de los seguros de desempleo en cuanto a los beneficios, o en extender a otro tipo de trabajadores como los trabajadores independientes, ¿sí? Son políticas que ya se habían probado en la crisis de 2008 y que se continúan extendiendo y han resultado mucho. Después, en cuanto a la reactivación, a medidas para incentivar la reactivación económica, bueno, en cuanto a las medidas tributarias, ha sido fundamental incentivar la inversión a través de medidas de depreciación aceleradas, ¿sí? Para lograr adelantar la inversión. Y también algunos países redujeron algunos puntos del IVA en los sectores más afectados, en la restauración, en el sector cultural, en el turismo, por ejemplo. Eso transitoriamente, ¿sí? Y bueno, para mencionarles un ejemplo, Estados Unidos, bueno, que también lo mencionaban al comienzo del programa, el plan de rescate americano que se aprobó en marzo de este año, equivale a 8.5 puntos porcentuales del PIB, y bueno, está concentrado en transferencias a hogares y también en aumentar los beneficios a los desempleados, y son transferencias que se van a gastar durante 2021. Y luego se planea ir gradualmente reduciendo estas transferencias
pero se tiene programado un plan de aumento de la inversión en infraestructura, en transición verde, digamos, en investigación y desarrollo que va por 10 años. Y también es un aumento muy importante. Diego. Ahora, Joya, sí, bueno, vos trabajás en la OCDE, vamos a contarle a los que no saben que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es un organismo de cooperación internacional compuesto por 38 estados. ¿Bien? Desde la OCDE hicieron una cantidad de recomendaciones en medidas fiscales, medidas tributarias, pero ¿cómo fue la aceptación de esos 38 estados, de esos países, con respecto a las recomendaciones que ustedes les dieron? ¿Les sorprendió el nivel de acatamiento? ¿Les sorprendieron el nivel de medidas que están tomando estos países? Hablaba de Estados Unidos recién, que es algo sin precedentes, pero bueno, la mayoría de los países que nombraste tomaron medidas como muy directas y muy puntuales. Sí, gracias. Bueno, en realidad no, por lo menos desde el Centro de Impuestos Tributarios, de Estudios Tributarios en el que trabajo, que es parte de la OCDE, lo que se hizo fue al revés, o sea, se recibió la información de todos los gobiernos, de qué medidas estaban implementando, se hizo un reporte a partir resumiendo cuáles fueron las medidas, y luego se plantearon lineamientos generales, que en términos generales se han seguido por los países, pero como que el proceso fue un poco al revés. Pero una cosa que me quedó por mencionar de la pregunta anterior es que en cuanto a la efectividad, me parece importante resaltar que todas estas medidas, sobre todo de alivio y de recuperación económica, parecen haber sido muy efectivas. De hecho, han logrado contener el desempleo en general en los países de la OCDE. En el caso de Francia, el empleo no ha caído. Ahora, cuando empezaron a reabrirse la economía, los restaurantes, varios sectores que estuvieron cerrados meses, el consumo aumentó enormemente y la recuperación se espera que en total, a Europa le llevará 3 años recuperarse en total, o sea, más o menos a fines de 2022, mientras que Estados Unidos, Corea ya han logrado ya llegar a niveles de PIB per cápita pre-pandemia, digamos, mientras que si comparamos, por ejemplo, Argentina, México, Sudáfrica, les va a llevar, se estima, a un promedio de 5 años, entre 3 y 5 años. Y bueno, nada, o sea, Inglaterra también, o sea, han logrado evitar la quiebra de empresas, incluso se estima que quebraron menos empresas en este periodo de lo que hubieran quebrado en ausencia de la pandemia, debido a los apoyos que se han realizado. En materia tributaria, se está hablando de un impuesto global a las transnacionales y también hay algunos países que adoptaron medidas de imposición a los grandes capitales. ¿Qué se recomienda desde la OCDE? Y también te quería preguntar una reflexión tuya respecto a cuánto pesa también la ideología del gobierno a la hora de adoptar este tipo de medidas, o han observado también que es una cuestión muy pragmática de gobiernos que quizás uno entendería que no van a adoptar medidas de imposición al gran capital y terminan adoptándolas por su signo ideológico, digamos. Bueno, en cuanto a esta etapa como de alivio a la crisis, al alivio inmediato y de recuperación económica, la respuesta ha sido masiva en todos los países. Lo que sí, o sea, se observa que los países con un ratio de impuestos sobre PIB más alto, o sea, los países que en general son los países desarrollados, tuvieron paquetes mucho más generosos que los países emergentes, ¿no? Pero todos se han concentrado en intentar aliviar el alivio inmediato y en centrarse, sobre todo ahora, en la recuperación económica. Lo que recomienda la OCDE es evitar que haya cicatrices de largo plazo, digamos, en cuanto a la economía por la pandemia. En ese caso, se recomienda que el retiro de estos apoyos sea gradual, mejor más tarde que más temprano, y que solo, o sea, lo que se recomienda es asegurarse
que la sostenibilidad de la deuda, o sea, centrarse en asegurar la sostenibilidad de la deuda únicamente cuando se haya logrado una recuperación económica sólida, ¿sí? Claro está que en esto hay que tener en cuenta también la capacidad de los países de financiarse y cuánto les pueden respaldar sus bancos centrales. Por último, en Uruguay se ha hablado mucho de la necesidad de reducir el déficit fiscal. Este tema ha estado presente en la medida que se han tomado todo este tema de medidas. ¿Ha aumentado este indicador? ¿Ha sido algo que ha preocupado o ha quedado de lado en función de las necesidades de resolver los otros temas que tú mencionabas? No, sin duda que estos grandes paquetes de estímulos cuestan caro, ¿no? Lo que se estima, por ejemplo, la OCDE estima que a fines del 2022, en promedio, los países de la OCDE van a llegar a tasas de deuda sobre PIB las más altas de las últimas décadas. Para darles un ejemplo, creo que la estimación para Estados Unidos es para fines de 2022 es de 144 puntos del PIB. Y Francia 116 puntos del PIB, ¿no? O sea, son sin duda que estas medidas aumentan el déficit y por tanto aumentan el endeudamiento. En esto lo que importa también es lo que decíamos, ¿no? Es muy distinta la realidad de los países, de las grandes potencias que tienen un banco central que los respalda, y de los países emergentes. Pero en todo caso lo que la OCDE recomienda es lograr un equilibrio, ¿sí? entre en lo posible concentrarse en la consolidación fiscal solo una vez que se haya alcanzado la recuperación económica, porque la recuperación económica en sí ayuda a la sostenibilidad fiscal, ¿sí? Es tener un PIB más sólido ayuda a la sostenibilidad fiscal. Entonces, hay que encontrar un equilibrio entre lograr centrarse en la consolidación fiscal no demasiado rápido para no dañar la recuperación económica, ni tampoco demasiado lento y que eso genere un efecto nocivo en los inversores y en las agencias calificadoras de riesgo, ¿no? Pero bueno, no sé, les dejo, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Las agencias calificadoras toman en cuenta, digamos, esta situación porque muchas veces se plantea como un argumento de decir, bueno, tenemos que mantener el déficit fiscal a niveles atendibles porque si no eso perjudica también el grado inversor de los países. ¿Las agencias calificadoras están teniendo en cuenta la situación de pandemia a la hora de valorar a los distintos países y sus niveles de deuda? Eso que me preguntás, la verdad no te sabría decir porque no trabajo en calificadoras de riesgo. Tiendo a pensar que el análisis está siendo mucho más considerado con la situación, ¿no? Pero bueno, no me animo a opinar sobre eso porque no es mi área. Quizás lo que sí quisiera, que me quedó por responder de las preguntas que ustedes hicieron era un poco por dónde ir en el momento en que sea necesario concentrarse en la consolidación fiscal, ¿no? Y ahí la OCDE también hace énfasis en que ha aumentado mucho la desigualdad, en la importancia de concentrarse en gravar a los altos ingresos, tanto en sus rentas, sus rentas de capital, como las ganancias de capital que se generan cuando se venden activos. También se ha publicado un informe sobre el impuesto a las herencias, y que si bien se dice, bueno, esta no es la medida que va a resolver todos los problemas de desigualdad, sí es una medida muy efectiva, que podría colaborar a la consolidación fiscal y podría colaborar a reducir la desigualdad. Y bueno, después está todo el tema medioambiental, que bueno, tanto reducir los subsidios a los combustibles fósiles, como pensar en impuestos ambientales, teniendo en cuenta sus efectos distributivos y paliando esos efectos distributivos. Y bueno, después estaba todo el tema que tú mencionabas de la fiscalía internacional. Yo tengo una última pregunta. Esas transferencias directas que tú mencionaste, ¿exigían contrapartida?
No. En principio te estoy hablando de algo más general de lo que yo trabajo, pero no, las transferencias en general no exigían contrapartida. Por ejemplo, las transferencias que se hicieron en Francia a las empresas, nada, simplemente era para ayudarlas a sobrevivir en la crisis, y a los hogares tampoco. Es como, por ejemplo, aumentar las asignaciones familiares. Conozco, por ejemplo, el caso de Túnez, en el que, claro, los países en los que hay más informalidad, fue necesario generar plataformas donde las personas se inscriban, incluso las pequeñas empresas, para darles estas transferencias. Y bueno, y ahí se abre una nueva oportunidad, que es, al tener registros de estas personas, después, una vez pasada la crisis, las personas y pequeñas empresas, lograr incorporarlas al sistema formal paulatinamente, pero no, en su momento no. O sea, simplemente utilizar esa información para ayudar a formalizarlas en el futuro. Gioia de Melo, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado esta noche, una tarde para ti, porque veo la luz que todavía está con calor. Nosotros acá estamos muertos de frío, así que disfrutá de ese calor y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa. Enseguida vamos a hablar con Federico Araya, economista, para seguir profundizando en este tema. Y bueno, seguimos en la compañía de Natalia y de nuestro compañero Diego González. Ya volvemos. En el bloque anterior estuvimos viendo el creciente aumento del déficit fiscal que se dio en todo el mundo. Recién escuchábamos que el promedio de los países de la OCDE fue de 17 puntos del Producto Bruto Interno, que habla de una cifra muy, muy importante. ¿Qué sucedió en Uruguay con el déficit fiscal y qué implica esto? Para hablar de ello vamos a recibir al economista Federico Araya. Federico, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, te vamos a tirar la primera pregunta. ¿Qué pasó con el déficit fiscal en nuestro país durante la crisis y qué metas se había puesto el gobierno? Bueno, la situación fiscal en Uruguay previo a la pandemia era delicada, pero no era insostenible, ¿sí? De hecho, si uno mira los datos nuevos, ya cerrados 2019 y 2020, lo que observa es que en el 2019, previo a la pandemia, el déficit fiscal cerró en 4% del PIB. Digo esto porque quizás la gente está el numerito del 5 del déficit, lo que decía Natalia hoy, de muy alto, pero los números que tenemos nuevos nos indican que previo a la pandemia el déficit estaba en 4%. Durante la pandemia el gobierno presenta el proyecto de ley de presupuesto y se fijó, digamos, como una meta de cerrar el 2020 con 6,6% de déficit fiscal en términos de producto, y el resultado al cual llegamos es que cerró en 6,3%. Es decir que en este sentido, digamos, el gobierno como que sobrecumplió la meta que se había autoimpuesto. Este sobrecumplimiento, digamos, de 0,3 puntos del PIB representa algo así como 140 millones de dólares, ¿sí? Y si uno va, por ejemplo, a la planilla de los gastos de fondo COVID, lo que observa es que, por ejemplo, las transferencias sociales o los refuerzos destinados al Ministerio de Desarrollo Social alcanzaron 150 millones de dólares, ¿sí? Entonces, esto lo que nos da la pauta es que en realidad las transferencias sociales o los apoyos o refuerzos al MIDES se podrían haber duplicado, ¿sí? E incluso aún así el gobierno hubiese cumplido la meta autoimpuesta de déficit fiscal, ¿sí? El trabajo, o sea, las implicancias que tiene esto es, por ejemplo, el trabajo del Instituto de Economía de Mauricio de Rosa y Matías Brum estimaba que evitar el crecimiento de la pobreza costaba alrededor de 22 millones de dólares mensuales. Y esta estimación la habían realizado en mayo del 2020, es decir,
que si el gobierno hubiese destinado más o menos esta cifra de junio del 2020 a diciembre, estaríamos alrededor de los 150 millones de dólares y bueno, y ese aumento de la pobreza, digamos, por lo menos se hubiera contenido, ¿no? Entonces, lo que hay acá es una clara decisión política de priorizar el déficit fiscal y no priorizar, digamos, otras variables más vinculadas a la social o los puestos de trabajo. Diego. Sí, tengo una pregunta, ¿no? ¿Qué impacto tuvo o puede tener en nuestra economía el mantener este número del déficit fiscal? Porque recién escuchábamos a Gioia de Mello decir que, bueno, que en el mundo estamos hablando de países que están con 17, que el promedio es 17 puntos, y son países que van a tener que seguir adelante como nosotros. O sea, ¿en qué nos beneficiaría, de alguna forma, mantener a rajatabla este número? Bueno, el argumento del gobierno es que el equilibrio, digamos, fiscal propicia, digamos, o es una condición necesaria para el crecimiento económico y que luego el crecimiento económico derramaría hacia las capas sociales y que eso, digamos, contenería el crecimiento de la pobreza o mejoraría la distribución del ingreso. Eso en realidad es poco probable que pase porque los datos con los que cierra 2020, por ejemplo, nos muestran que no solo los países de la OCDE que mencionaba yo ya recién, sino que también los países de América Latina aumentaron su déficit fiscal sustancialmente. Por ejemplo, Uruguay solo lo aumenta 2 puntos, pero Argentina lo aumentó 4 puntos, Chile lo aumentó 6 puntos y Brasil lo aumentó 9 puntos. Y lo que se observa es que en países como Chile o Brasil, este aumento de las transferencias destinadas a las poblaciones de menores ingresos lograron contener el aumento de la pobreza casi en un 100%. Y en Uruguay la contención del aumento de la pobreza fue apenas de 9%. Eso lo que nos muestra es que, digamos, el impacto que tuvieron las transferencias sociales para contener el aumento de la pobreza fue muy poco significativo. Entonces, bueno, lo que cabría esperar, o sea, para el 2021, el gobierno se propone bajar 1 punto el déficit fiscal con respecto a lo que ocurrió en 2020 y si sigue el camino, digamos, de la reducción del gasto, que es por el camino por el cual ha optado el gobierno, no tocar impuestos, sino que reducir gastos, uno podría esperar, digamos, que la recuperación económica sea más lenta de lo que se pronosticaba al principio. Los datos del primer trimestre nos muestran eso, o sea, nos muestran que la recuperación económica en Uruguay en comparación con la región es más lenta que en otros países y que probablemente, digamos, las variables como el empleo, la pobreza, la distribución del ingreso no mejoren sustancialmente en el 2021 y habrá que esperar algún cambio en el 2022 sustancial para ver si eso cambia. En principio, uno podría esperar, digamos, que la situación del empleo se mantenga más o menos tal como está ahora y que la pobreza, digamos, no tendería, digamos, a caer sustancialmente en el 2021. Recién decías, Federico, que el gobierno apuesta a reducir el gasto y no aumentar los impuestos. ¿Es correcto decir que el gobierno en este periodo, desde que asumió, no aumentó los impuestos, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que sabemos del tema del IVA y las compras con tarjetas y cómo se redujo de alguna manera el beneficio que se percibía? Eso no puede calificarse como un aumento de impuestos y no hay aumento de impuestos en otras áreas también. Sí, o sea, eso digamos, es un juego de palabras, ¿no? Claramente, digamos, si se reduce el beneficio del descuento de 4 puntos, se reduce a la mitad, al final del día hay un aumento de los impuestos. También hubo, digamos, otros aumentos vinculados al IMESI y hay un trabajo que publicó CIMBE sobre finales del año pasado, principios de que lo que muestran es que la presión tributaria en Uruguay habría aumentado en el 2020 y bueno, y entonces no se podría, digamos, asegurar que no hubo aumento de impuestos en ese sentido. Recién hablabas de un déficit fiscal, de que el gobierno había reducido el déficit fiscal 0,3, pero ustedes hablan en un trabajo de CIMBE de un aumento del déficit fiscal estructural
de 0,4. ¿Cómo se explica un poco esta diferencia? Capaz que hay una diferencia de conceptos ahí, y también cómo evalúan ustedes la evolución de la deuda. Sí, a ver, yo hasta ahora me refería al déficit fiscal observado, ¿sí? O sea, el dato publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, y ese déficit fiscal en Uruguay aumentó 2 puntos del PIB en el 2020. El concepto de déficit fiscal estructural, que es el que sobre el cual, por ejemplo, se basa la regla fiscal que se votó en la Ley de Urgente Consideración, es un concepto más teórico y abstracto, y entonces requiere, digamos, de un ejercicio que lleva adelante, digamos, diversos supuestos metodológicos, estimaciones, escenarios, etc. En ese sentido, el gobierno, digamos, estima que en el 2019 el déficit fiscal estructural era 4,6 del producto y que habría bajado, digamos, a 4,3 en el 2020. El trabajo de CIMBE no coincide, digamos, con estos números y estima que en el 2019 el déficit fiscal era 4,4 del producto y en el 2020 se hubiese incrementado a 4,8. Aquí lo que hay, o sea, uno podría decir, bueno, esto se debe a que las metodologías de trabajo pueden ser distintas o los supuestos utilizados pueden ser distintos. Lo que hay, digamos, es que, primero, una de las cuestiones es que si ya hay dos resultados distintos, no se puede afirmar, digamos, con total certeza de que se han cumplido todas las proyecciones fiscales. Y en segundo lugar, el gobierno, digamos, no hace pública su serie de datos para que los analistas puedan replicar a ver si efectivamente eso es acorde. Y al mismo tiempo la metodología y los supuestos en la rendición de cuentas no están lo suficientemente detallados como para que uno pueda replicar eso y a ver qué número le da. Una cosa extraña, al menos en la rendición de cuentas, es que, por ejemplo, el déficit fiscal estructural que plantea el gobierno, el del año 2019, es el mismo que había presentado en el presupuesto. Pero el Banco Central del Uruguay, sobre finales del 2020, actualizó la metodología del producto, ¿sí? Y eso dio como resultado que el producto era un 8,5% en términos nominales superior a lo que venía, a lo que reflejaba el dato con la metodología vieja, ¿no? Entonces, básicamente lo que es extraño es que si la torta, digamos, por decirlo de alguna manera, era un 9% superior, el numerito, digamos, presentado por el gobierno en agosto del 2020 y ahora en junio del 2021, en cuanto al déficit fiscal estructural, debería ser distinto. Y eso no ocurre, ¿no? Entonces, esa es una cosa que llama la atención y no hay ninguna explicación, digamos, por las cuales podamos llegar a alguna conclusión de por qué se mantiene ese número que debería haber cambiado. Vos estuviste hablando recién de recuperación, ¿no? O sea, de que quizás para la recuperación pueda ser bastante más lenta. ¿Qué proyecciones hay con respecto al tema del empleo? Bueno, el gobierno prevé más o menos que la población ocupada fluctúe alrededor de 1.600.000 personas, ¿sí? Para el año 2021. Eso lo publica ahora en la proyección de rendición de cuentas. Lo que preveía en el presupuesto era que en el 2021 iban a haber 1.620.000 ocupados. O sea que hay una corrección a la baja de 20.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, los datos que tenemos hasta ahora, que se publicaron por el Instituto de Estadística, lo que nos muestra en el primer semestre es que el promedio más o menos se ubica en 1.599.000. Eso quiere decir que el gobierno, digamos, está proyectando que el segundo semestre sea muy parecido al primero, ¿no? Eso por un lado. Y para el año 2022 lo que prevé el gobierno es que haya 1.630.000 ocupados. O sea que estaríamos, digamos, sobre el 2022 recuperando los niveles de empleo prepandemia.
Una cuestión, digamos, que no se le encuentra demasiada explicación es que el gobierno ajustó su proyección de producto en el periodo de 2019 versus 2024 a la baja. Se preveía crecer en el periodo de gobierno cuando presentó el presupuesto cerca de un 12%, y ahora cuando presenta la rendición prevé crecer alrededor de un 6,6%. Entonces hay un ajuste a la baja en cuanto a lo que es la proyección de producto. ¿Es la mitad? Casi. Es prácticamente la mitad. El empleo no se ajusta tanto. El gobierno preveía en el presupuesto que el 2024 iba a finalizar con 1.700.000 ocupados, y ahora está previendo en la rendición de cuentas 1.690.000 ocupados. Es decir, que se ajusta bastante más a la baja la proyección del producto, pero no tanto la proyección de empleo. Y eso, lo que no cierra demasiado es que ahora, digamos, que en la rendición de cuentas parecería que el gobierno está esperando que cada punto de crecimiento repercuta más en el empleo que lo que pensaba el año pasado con el presupuesto. Y eso no tiene, digamos, mucho fundamento. Primero porque si uno ve los datos de los sectores que están, digamos, presentando tasa de crecimiento positiva, son aquellos sectores que no son, digamos, demandantes de mano de obra, o sea, no son intensivos en mano de obra. Salvo la construcción, pero eso más bien por el impacto de la segunda planta de UPM. Y lo otro es que no hay, digamos, en la rendición de cuentas hasta el momento no hay ninguna política activa de empleo que mueva la aguja, ¿sí? No hay, digamos, ningún proyecto como, por ejemplo, de adelantar inversiones públicas o alguna cuestión de obras más grandes que puedan ser capaces de mover la aguja de los puestos de trabajo. Entonces, en ese sentido, hay como una inconsistencia ahí que no se puede velar. Diego, te queda la última. Te vamos a pedir que seas breve en esta. Sí, no, Federico, pensando, una de las explicaciones puede ser el tema del salario. No sé si fue en el primero o en el segundo bloque, se hablaba de que, bueno, si el salario no crece, uno de los argumentos del gobierno era que podía dar más puestos de trabajo. ¿Qué proyecciones hay con respecto al salario? O sea, ¿va a aumentar o va a ser parte del ahorro el mantener los salarios abajo? Yo creo que más la segunda, Diego, más la segunda opción. Básicamente porque, en primer lugar, no se cuenta con una proyección de salarios, ni en el presupuesto ni en la rendición de cuentas, y eso dificulta mucho la proyección para el bienestar de los hogares. O sea, 2 de cada 3 pesos que entran a los hogares uruguayos vienen del lado de los salarios. Y creo que, o sea, dadas las pautas que se presentaron por parte del Poder Ejecutivo, uno tendería a pensar que el salario real en este año probablemente de nuevo acumule un deterioro que seguramente se sume al del 2020. Y eso, digamos, va a ayudar, digamos, a que el gobierno recorte déficit fiscal por vía de salarios y al mismo tiempo de salarios y pasividades. Te agradecemos mucho, Federico, que nos hayas acompañado esta Gracias noche. a ustedes. Diego, nos despedimos de ti. Nos despedimos. Quédense porque se viene el relato, profe. En el relato de hoy, Ilustrados y Valientes, nuestra colega y amiga Ana Laura Pérez va a estar hablando de si llené más o menos en la actualidad, saber qué son los booktubers. Vas a ver que son adorables, Ricardo, son unos gurises que están divinos. ¿Qué son los clubes de lectura? Bueno, de todo. Yo les dejo un recomendado, se llama El problema de los 3 cuerpos, ciencia ficción, China. Me estoy metiendo ahí, me gané un problema creo, pero está buenísimo. Gracias, Diego. Bueno, Natalia, gracias por habernos acompañado esta noche. Bueno, un gusto. Nosotros nos vamos, volvemos el próximo miércoles con otra propuesta de la hecha chica. Gracias por todo.